Hola, bueno, como bien ya sabemos, hay unos resultados con respecto a las elecciones de Venezuela. El aporte que quiero hacer en esta oportunidad es académico, porque, bueno, de esas son mis facultades, mis virtudes, es lo que hay en mi historia de vida como para aportar. Y desde el primer video que les grabé sobre todo lo de Venezuela, les hice referencia a un ensayo que escribí, aquí estoy viendo, hace 9 años, y como probablemente muchas personas quizás no lo lean, nada, voy a leerlo yo, ir haciendo algunos comentarios mientras voy leyendo, ¿ok? Realmente pues esta es mi postura política y acompañada a que mi postura política viene nutrida de lo astrológico, ya que Venezuela tiene en su carta astral, como ya bien lo hemos visto en otros videos, al nodo sur en Piscis. Realmente, pues, ¿qué es lo que pasa? Hay que hacer un trabajo consciente de movilizarnos, no hacia, digamos como que ni hacia una espiritualidad mágica vacía, ni un entusiasmo que venga del deseo de que se me pase rápido el malestar, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas cosas que corregir a nivel colectivo en cuanto a la postura eh, que podemos tener a la hora de abordar la realidad, que es la carta natal de Venezuela, que ya la hemos visto en varias oportunidades, no norte en el 19 de Virgo, no sur en el 19 de Virgo. Y ahorita justo vi un video de gente haciendo cacerolas, cosa que está bien. Recuerden que la rueda zodiacal incluye todo, o sea, no hay nada más inclusivo que una rueda zodiacal, que un mandala completo. Celebro muchísimo a las personas que están caceroleando, excelente. Yo en su momento también caceroleé, por supuesto que sí, claro que sí. No obstante, eso nos deja muy polarizados en solo crear un ruido que claramente no tiene diserción, análisis, discurso, sino pues claro, que recoge una vibra masiva y bueno, la expresa desde un bullicio, ¿no? Desde un murmuro de taca, 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 las cacerolas, pero lo que yo quiero ir es a alzar mi voz más hacia lo que el nodo norte en Venezuela, de Venezuela en Virgo pide, que es un análisis más ordenado y crítico de la realidad. En este caso, pues, tiene que ver con los fundamentos de la democracia. Cuando yo estudié sociología en la Católica, hubo un concepto que siempre me llamó mucho la atención, que es este, que es la lotocracia, ¿sí? Que es el sorteo democrático, ¿sí? Entonces, les leo un poco. El sorteo en democracia, también denominado como selección por lote, asignación o demarquía, nominalmente representa la selección de funcionarios políticos dentro de una gran muestra o cantidad de candidatos por medio del sorteo. La lotocracia garantiza que todas las partes interesadas en ocupar algún cargo político tengan las mismas posibilidades y oportunidades que los demás. En la democracia moderna y representativa, por medio de elecciones, históricamente se ha demostrado cómo ésta ha generado el fortalecimiento del faccionalismo en los candidatos que en el proceso de búsqueda de votos recurren a promesas, Piscis son promesas, aspecto que desaparecería completamente con la elección por sorteo. O sea, para mí esto es ir al origen de los temas políticos. ¿Ok? Entonces, el sorteo, ya va. El sorteo tiene la virtud de operar sin presión de tales factores, garantizando una igualdad de oportunidades a todas las identidades colectivas. Ya existen que ya existen o por definir. El sorteo representa una serie de beneficios para la democracia. Uno es su valor pedagógico al acompañarse de la rotación y permite que quien manda hoy obedezca mañana. Bueno, aquí hay un montón de información, pero desde que yo me enteré que esto existía,
Sobre todo sé que, por ejemplo, en Grecia lo hacían como para ciertas cosas y no olvidemos que igual en Grecia habían esclavos, una sociedad súper machista, obviamente solo podían acceder los ciudadanos de cierto calante, o sea, etcétera. Todos esos vicios los entendemos, los sabemos y los reconocemos, pero es poner en discusión este tema. Fíjense, en la Atenas antigua, aquí usted se mete en Wikipedia y encuentra su información básica, pero yo lo que quiero leer es lo que cuando yo me enteré de esto, yo dije, bueno, listo, yo tengo que eh, escribir al respecto de esto. O sea, a mí me llama demasiado la atención esto y quiero escribir al respecto de esto y comprender cuáles problemas intrínsecos trae el hecho de que la democracia se fundamente en votos. Entonces, bueno, vamos a empezar. Este fue mi ensayo para la cátedra de Lógica 1. No hay nada más Virgo que la lógica, literal, la lógica como materia que se estudia en las carreras. Entonces, bueno, la cuestión dice así, la regla de la mayoría, algunas consideraciones y falacias que suelen girar en torno a esta regla. Bueno, 19 de enero del 2015, nombre yo, Ivonne Acuña, y aquí viene la introducción. Introducción. Las preguntas claves que definen el hilo conductor de esta breve disertación, que aparte aquí la humildad virginiana por delante, que no es un sabelotodismo, no es un yo te voy a decir qué hacer, es un yo me estoy abriendo la cabeza a preguntarme cosas, te invito a que te hagas las mismas preguntas que yo. Sí, es un abordaje totalmente diferente acerca de uno de los temas fundamentales al momento de hablar de democracia, dos puntos, la mayoría, son tres, o sea, son tres preguntas claves. ¿Qué es la falacia? ¿Qué es la mayoría política? ¿Y cuáles falacias suelen acompañar a la idea de mayoría política en cierto tipo de discurso? Para asomar algunas posibles respuestas a estas inquietudes, se parte del concepto de regla de la mayoría expuesto por el filósofo italiano Norberto Bobbio en su libro Teoría General de la Política, quien en el capítulo 2 desarrolla un conjunto de reflexiones en relación a dicho concepto, sus límites y contradicciones. ¿Ok? E insisto que también el impulso que estoy teniendo de hacer este video en este momento viene de varias cosas. Ya dejé claro en Instagram que a mí me parece demasiado contradictorio apostar por querer resolver el problema desde los mismos límites y contradicciones que el problema se creó, porque si algo pasó en Venezuela hace 25 años fue que la mayoría puso al chavismo en el poder. ¿Ok? Y que esa misma cuestión ha sido siguiendo, ha seguido siendo de manera incuestionable la bandera de que supuestamente lo mismo que nos generó el problema nos va a sacar del problema. ¿Ok? Entonces, bueno, eso por una parte y bueno, ya, pues voy a continuar leyendo. Entonces, la intención de este breve trabajo es señalar algunas de las características teóricas principales de los conceptos de regla de la mayoría política y de falacias, para luego poner en relación ambos conceptos, con el objetivo de aportar un ejemplo que ilustre la forma en que desde la academia, partiendo de un punto de vista lógico, se pueden cernir ciertos discursos y sacar a la luz la verdadera naturaleza de una idea. Entonces, uno, ¿qué es la falacia? Tomando en cuenta los argumentos expuestos por Copy Cohen, el libro editado en 2014, en el capítulo 4 de Introducción a la Lógica, puede afirmarse brevemente que las falacias son argumentos que parecen lógicos y psicológicamente atractivos y persuasivos, pero que cuando se examina rigurosamente desde la lógica, son inconsistentes. Las falacias informales se refieren a aquellas que se caracterizan por un mal manejo del contenido de las proposiciones, en contraposición a las falacias formales que hacen referencia a aquellas falacias que se presentan al momento de construir silogismos y símbolos lógicos.
En este capítulo, los autores agrupan las principales falacias informales en cuatro categorías, que a su vez se encuentran subdivididas en distintos tipos de errores típicos que se presentan al momento de razonar. Y aquí hago una pausa. O sea, están viendo el nivel que es como si fuese un Lego, ¿no? Ir construyendo palabra con palabra, subdivisión con subdivisión y entender que todos tenemos errores típicos al momento de razonar. O sea, la venezolanidad tiene que entender que llevamos yo no sé cuántos mil años razonando mal. Sí, y obviamente no va a ser desde el racionamiento únicamente que este problema se solucione, pero es un grano de arena y algo que alguien tiene que decir con claridad. O sea, tú no puedes solo a los venezolanos seguirles diciendo, Venezuela libre, voten, no sé qué. Todo eso es una fuerza que es una ola emocional que sí puede tener una fuerza importante y sí puede generar como algunos cambios, pero no es el único cambio por el que hay que apostar. Sí, un cambio emocional masivo. Entonces, continúo. La categorización realizada por Copy y Cohen arroja un total de 18 tipos de errores de razonamiento, siendo la categoría de falacias de relevancia la que más tipo de errores reúne. ¿Qué es importante acá? Bueno, yo que llevo años trabajando ya con el tema de la astrología y el autoconocimiento, me encanta, bla, 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 eh, millones de cosas. Me autoconozco bastante, he ayudado a otras personas que se autoconozcan y respeten como sus, o sea, para qué están hechos, para qué sirven. Por eso es que me atrevo a hacer este video y que igual también lo voy a dejar en mi Spotify, porque yo sé para qué sirvo, yo sirvo para hablar de estas cosas. Entonces, ¿cuál sería aquí el autoconocimiento al que deberíamos apostar ahorita como venezolanos? Hay 18 tipos de errores a nivel de razonamiento mínimo. ¿Cuál es el mío? ¿Cuál es mi típico error de razonamiento a la hora de yo pensar el mundo, la vida, las cosas, cómo yo me equivoco? ¿Quién se dice eso? Nadie se lo dice. Todo es, discúlpenme la palabra, pero un mojón mental de los venezolanos somos lo máximo, de no sé qué. O entonces, si no somos lo máximo, entonces somos la mierda total. Es como, no, 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 no. O sea, pausa un momento y reconoce tus errores de razonamiento que como todos los has tenido. ¿Ok? Entonces, número uno, aquí hay, bueno, para ver, bueno, aquí hay cuatro estilos de falacia. Entonces, uno, falacias de relevancia, apelación a la emoción, ¿sí? Ad populum. La pista falsa, el hombre de paja, apelación a la fuerza, ad baculum, el argumento ad hominem, conclusión irrelevante y conclusión irrelevante, que es otra cosa aquí en latín, ad noriato elenchi. Bueno, fíjense que, o sea, aquí están los 18 tipos de falacias. ¿Ok? Entonces, y por eso es que justamente el de esta que se llama falacias de relevancia tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis estilos de falacias dentro de falacias de relevancia. Entonces están las falacias de relevancia, las falacias de inducción deficiente, las falacias de presunción, las falacias de ambigüedad. ¿Ok? No voy a describir cada una, pero fíjense lo que dice el próximo párrafo. Teniendo esto en cuenta, vale la pena preguntarse a nivel teórico qué relación pueden tener ciertas formas de falacia con la llamada regla de la mayoría. Para responder esta pregunta es necesario primero aclarar qué se entiende por regla de la mayoría. Entonces, ¿qué es la regla de la mayoría? Con el objetivo de realizar un examen riguroso acerca de la regla de la mayoría, Bobbio reflexiona alrededor de 9 tópicos puntuales que tienen relación con esta regla. Democracia y reglas de la mayoría. Después, bueno, están los 9 tópicos, creo que no los voy a, no los voy a leer todos. Uno de los últimos tópicos dice límites de eficacia de la regla. Y por último, el ítem denominado no, y por último, ítem denominado algunas aporías. Entonces,
Tomando en cuenta la complejidad del tema y lo extenso que podría resultar detenerse en cada ítem, a continuación se presentan solo algunas consideraciones generales acerca de los diversos tópicos antes señalados, que son 9. Entonces, fíjense que, bueno, miren todo lo que, en verdad creo que sí vale la pena leer los tópicos. Primer tópico, democracia y reglas de la mayoría. Segundo tópico, los argumentos a favor y en contra. ¿A ustedes alguna vez se les ha ocurrido, se les ha pasado por la cabeza que hay argumentos en contra de andar poniendo a la gente a votar? Bueno, no, porque ni idea, que no sé cómo estarán esas cabezas, pero entonces, argumentos axiológicos, argumentos técnicos, el método contractual, límites y validez de la mayoría, límites de aplicación, límites de eficacia y por último, algunas aporías. Entonces, tomando en cuenta la complejidad del tema y de lo extenso que podría resultar detenerse en cada ítem, a continuación se presentan solo algunas consideraciones generales acerca de los diversos tópicos antes señalados. Entonces, la premisa central del argumento de Bobbio en cuanto a este tema es que la regla de la mayoría es pura y simplemente una regla para el conteo de votos. Página 470 de este libro de este filósofo. Partiendo de esta proposición, el autor afirma que dicha regla es un principio procesal, un recurso técnico que puede ser utilizado tanto en sistemas democráticos como autoritarios. Entonces, también acota que democracia y regla de la mayoría no son sinónimos ni son conceptos de igual extensión. Sin embargo, esto no significa que no existan autores que establecen un estrechísimo vínculo entre democracia y regla de la mayoría. Estos vínculos estrechos suelen establecerse a través de argumentos de naturaleza axiológica. Página 462 y de la página 466. Es una paráfrasis. Lo que diferencia a la democracia de los sistemas autoritarios no es esencial y únicamente la regla de la mayoría. Por el contrario, esta diferencia suele emerger a raíz de la combinación de diversos elementos. Otra característica importante es que el hecho de que en ciertos momentos del proceso democrático dentro de un sistema determinado no esté presente la regla de la mayoría, no significa que la democracia de dicho sistema sea débil. En el texto también se aclara que existe una diferencia entre el hecho de despreciar la regla en sí y de despreciar a la masa al declararla como incapaz de gobernar. Página 467. Otra acotación que Bobbio realiza es que en principio la regla de la mayoría, al igual que la mayoría de las reglas que existen, es aparentemente irracional, pues confía a un criterio cuantitativo, una elección o una decisión que es eminentemente cualitativa. La regla de la mayoría es un instrumento que da cuenta de cuántos gobiernan, no de cómo gobiernan. Teniendo en cuenta esto, entonces cabe preguntarse, cómo establecer la validez o la racionalidad de la regla de la mayoría. Ante esta pregunta, o sea, pensadores que se hacen preguntas a sí mismos, ¿sí? Que no asumen que entienden todo, sino que en el camino van desarrollando un criterio. Ante esta pregunta, Bobbio señala que existen dos formas de argumentar para aprender el proceso de elaborar juicios a favor de la validez de esta regla. Por un lado están los argumentos de naturaleza axiológica y por otros lados los argumentos de naturaleza técnica. En los primeros se justifica la regla haciendo énfasis en el hecho de que esta regla permite cristalizar valores, libertad e igualdad.
En lo segundo, se argumenta alrededor de la idea de que la regla de la mayoría permite cristalizar un objetivo o fin del proceso electoral, o fin del proceso electoral, lograr una forma de consenso entre distintas personas. Según Bobbio, los argumentos axiológicos en relación a los técnicos son argumentos más débiles, puesto que los primeros muchas veces buscan demostrar que la regla de la mayoría es una regla fundamental para la democracia. Y no solo fundamental, sino la mejor, cosa con la que estoy infinitamente en desacuerdo. O sea, estoy en desacuerdo con eso desde hace 10 años. Y hoy me siento como en gratitud de que explotó todo este tema en Venezuela porque al fin puedo dejar esto en claro, ¿sí? Y entonces, esta primera manera axiológica de argumentar resulta que entonces dicen que no solo es una regla fundamental para la democracia, sino que es la mejor, ¿sí? Y las premisas que utilizan no sostienen eficazmente dicha conclusión. En cambio, en relación a la naturaleza de los argumentos técnicos, ese serían mis estilos de argumento, Bobbio acota que estos giran en torno a la idea de que la regla de la mayoría es una regla útil para conformar una voluntad colectiva en cualquier grupo organizado y no más. Y esto hace que estos argumentos sean más fuertes. Página 468. Entonces, para darle fuerza a su argumento, Bobbio toma como ejemplo dos tesis de Kelsen, quien intenta responder a dos preguntas. Uno, primera pregunta, ¿cuál es la relación entre el principio de la mayoría y el valor democrático de la igualdad? Y segunda pregunta, ¿cuál es la relación entre el principio de la mayoría y el valor democrático de la libertad? Kelsen afirma que el principio de la mayoría es una síntesis de las ideas de libertad e igualdad. Bobbio hace un riguroso análisis de este argumento y lo desmiente, probando que el hecho de que exista la regla de la mayoría en un sistema no implica necesariamente que todos los individuos entre sí guarden igual valor político. Entonces, continúo. La regla de la mayoría no garantiza el igual valor político de un voto, puesto que la existencia de esta regla no rinde cuentas acerca de su amplitud. Ejemplo de ello lo encontramos en escenarios en el cual la regla es utilizada solo por un grupo puntual cerrado del cual están excluidos otros individuos con ciertas características, como por ejemplo el hecho de que en cierta época los hombres pudiesen votar y que las mujeres no pudiesen hacerlo. Entonces, la presencia de la regla de la mayoría no trae necesariamente consigo el hecho de que los votos de todos los individuos, sin importar sus características sociales, políticas, económicas, culturales, etcétera, sean considerados por igual. En relación a la pregunta 2 que Kelsen intenta responder desde sus tesis axiológicas, Bobbio señala lo siguiente. Al entender la libertad como autodeterminación, ningún orden social podría sustituir cuando se diera el más alto grado de autodeterminación. Es decir, cuando todos y cada uno de los individuos se autodeterminen sin tener que darse cuenta de las autodeterminaciones de los otros. Para hacer posible cualquier forma de sociedad es por tanto necesario limitar esta autodeterminación. El principio de la mayoría es el que permite esta limitación, asegurando el más alto grado posible de libertad, ya que la libertad política se entiende como la concordia entre la voluntad individual y la voluntad colectiva expresada en su orden social. Página 469. Entonces, claro, aquí lo que Bobbio está diciendo es como que este señor se basa como en esto, ¿no? Este Kelsen lo que dice es que, pues bueno, la regla de la mayoría sirve para este tema de este estilo de libertad. Podemos volver a leer el párrafo porque, si le soy honesta, ni a mí misma me quedó como demasiado claro. Pero entonces, en relación a la segunda pregunta que Kelsen intenta responder desde sus tesis axiológicas, Bobbio señala lo siguiente. O sea, como tratando de describir lo que Kelsen defiende. Recuerden que la segunda pregunta es, ¿cuál es la relación entre el principio de la mayoría y el valor democrático de la libertad? Entonces, eso es lo que está respondiendo. Kelsen entiende la libertad como una autodeterminación.
Entonces, ningún orden social podría sustituir cuando se diera el más alto grado de autodeterminación. Es decir, cuando todos y cada uno de los individuos se autodeterminan sin tener en cuenta las autodeterminaciones de los otros. O sea, esto básicamente es como bueno, que cada quien hiciera lo que le dé la gana porque está autodeterminado. ¿Me explico? Entonces, para tú estar autodeterminado, no consideras a nadie más, sino haces lo que te da la gana. Entonces, para hacer posible cualquier forma de sociedad, es por tanto necesario limitar la autodeterminación, que es el hecho de que cada quien haga lo que le dé la gana. El principio de la mayoría es el que permite esta limitación, asegurando el más alto grado posible de libertad, ¿sí? Ya que la libertad política se entiende como la concordia entre la voluntad individual y la voluntad colectiva expresada en un orden social. O sea, básicamente este párrafo lo que quiere decir es que la relación entre cómo a regla de la mayoría aporta la libertad es que realmente gracias a esa regla experimentamos un cierto estilo de libertad, ¿ok? Pero no hay otros estilos de libertad que a través de la regla de la mayoría no estamos experimentando. Okay, que yo por ahí siempre he dicho que confundimos mucho como libertad política, creyendo que también tenemos ganadas las otras libertades, como la libertad corporal, mental, espiritual, sí. Hay muchos otros estilos de libertades que no necesariamente son políticas y que no tienen que ver con este concepto de libertad política que sea acá, ¿no? La concordia entre la voluntad individual y la voluntad colectiva expresada en un orden social. Que tú tengas ese estilo de libertad no significa que tú tengas libertad para haber decidido libremente por quién elegir, por ejemplo. Entonces, bueno, ya nos quedan solo, ¿cuántas? 2 páginas. Yo creería que nos puede tomar 10 minutos más. Y entonces, ajá. Esta es la parte 3 del ensayo. ¿Cuáles falacias suelen acompañar a la idea de la mayoría en cierto tipo de discursos? ¿Qué sucede cuando los individuos que conforman la mayoría numérica no se encuentran en condición de autodeterminación o libertad? Lo que les decía. Adjudicar a la regla de la mayoría la capacidad de maximizar la libertad de los sujetos es, tal como Bobbio señala, un argumento falaz, dado que es posible que los sujetos que conforman una mayoría hayan elegido por obligación, miedo o pasión, y no necesariamente por autodeterminación. La regla de la mayoría puede funcionar como un medio para lograr autodeterminación, pero que sea un medio no significa que todos los que hacen uso de esta regla logren experimentar la libertad o la autodeterminación. Pueden existir personas que participan de esta regla, mas no sienten que su voluntad individual sea igual a la colectiva. Que esto es lo típico que siempre hemos hablado como, bueno, voto por el menos malo, voto porque no hay otra opción, voto porque sí. Entonces, bueno, a raíz de lo antes expuesto, a raíz de lo antes expuesto, en relación a la regla de la mayoría, puede establecerse que alrededor de esta regla comúnmente se expresan juicios caracterizados por ciertas falacias. A continuación se presentan 3 ejemplos que hacen alusión a ciertas falacias de relevancia que pueden presentarse al momento de hablar sobre la regla de la mayoría. Estos juicios pueden ser emitidos tanto por académicos como por políticos o por personas sin ninguna vinculación formal a estas esferas. Entonces, aquí tenemos un cuadro, están los 3 ejemplos, ya luego vienen las conclusiones y se acabó. Ajá, bueno, tipo de falacia. Esta es la falacia ad baculum, que es apelación a la fuerza. Entonces, definición: tipo de falacia en donde se recurre a amenazar con la fuerza. La amenaza puede estar velada desde el mensaje del emisor. La fuerza puede tomar cualquier aspecto. Entonces, ejemplo en la relación con una falacia que incluya tanto, o sea, un ejemplo que incluya tanto un estilo de falacia con la regla de la mayoría. Un político
que considera que la mayoría que lo apoya es una fuerza que rinde cuentas acerca de la mala o la buena gestión de su gobierno y que amenaza al oponente con que de no estar en acuerdo con la idea de que la gestión ha sido buena, esta fuerza mayoritaria puede arremeter contra él, dado que si muchos me apoyan es porque lo hago bien. Ahí ya empezamos mal. ¿Ok? Espero que se haya entendido todo lo que hasta ahora he leído. Vamos con el segundo ejemplo. Es la falacia que se llama ad populum, que es apelación a la emoción. Definición. Este es el mecanismo de todo demagogo y de todo publicista al apelar a las emociones de la audiencia. Apelar a las emociones es falaz, porque en lugar de la evidencia y un argumento racional, este depende del lenguaje expresivo y de otros mecanismos pensados para provocar entusiasmo en pro o en contra de una causa. Un político que idealiza la idea del pueblo y la mayoría, volviendo a estas ideas un cúmulo de buenas y nobles virtudes indiscutibles, en donde el atributo más se confunde con el atributo de bueno o de mejor calidad, el típico, ya que somos mayoría, estamos en lo correcto. ¿Sí? Falacia total y absoluta. Ahora viene el último ejemplo, que es la falacia que se llama pista falaz. La pista falaz es un argumento falaz, cuya eficacia radica en la distracción porque se desvía la atención. Los lectores o escuchas son distraídos por algún aspecto del tema bajo discusión que los aparta de este. Se les obliga a entender alguna observación, no, se les obliga a atender alguna observación o afirmación que puede estar asociada con el tema discutido, pero que no es relevante para la verdad de lo que originalmente se debatía. Se ha sembrado una pista falaz en el camino. Ejemplo, pistas falaces puestas, conscientes o inconscientemente, pero puestas. Políticos o ciudadanos que elaboran discursos que intervienen en elecciones, políticos o ciudadanos que elaboran discursos que intervienen en la elección del votante y al intervenir este tipo de argumentos llenos de pistas falaces, la autodeterminación del votante disminuye. Es decir, el voto tiene menos calidad en cuanto a lo que cualitativamente se refiere a la libertad relativa en la que fue tomada la decisión de votar por X o Y opción. Entonces, conclusión. Conclusión y ya queda solo una página. Conclusión. Conclusiones. Sería un error presuponer que la democracia fue inventada de una vez por todas, como ocurrirá, por ejemplo, con la máquina de vapor. Robert Dahl. Entonces, aquí cita de Bobbio. Así, el que una decisión colegiada se tome por mayoría y el que esta, no, y el que esa determinada decisión conjunta efectivamente sea la decisión de la mayoría, no aporta pruebas de ninguna clase sobre la libertad relativa con la que esa decisión fue tomada. Por consiguiente, atribuir a la regla de la mayoría la capacidad de maximizar la libertad o el consenso es otorgarle una virtud que no le pertenece. Lo que la regla de la mayoría maximiza es solo el número de aquellos que votan en una dirección, prefiriéndola a otra distinta. Desafortunadamente, con demasiada frecuencia, las mayorías no se componen de los más libres, sino de los más conformistas. Aún más, por lo general, cuanto más amplias son las mayorías y cuanto más se acercan a la unanimidad, tanto más surge la sospecha de que la expresión del voto no haya sido libre. En este caso, la regla de la mayoría presentó todos los servicios que se le puede pedir, pero la sociedad de la que es espejo no es una sociedad libre. Y Venezuela, cuando escogió al chavismo,
No era una sociedad libre de pensamiento, de emocionalidad, de espiritualidad, y seguimos bajo el mismo yugo porque estas preguntas nadie se las ha hecho. Nadie quiere asumir sus errores, sus falacias, las maneras en que hablan mal de las cosas, de los conceptos y que no van a las profundidades de los fundamentos de su accionar. Nadie se pregunta estas cosas. Entonces, bueno, puede concluirse que la regla de la mayoría es un elemento del sistema, una variable, que puede adoptar ciertas características, como por ejemplo, al momento de definir qué variables definen la pobreza, se toman en cuenta las características físicas de un hogar acerca del cual se está recogiendo información. El techo puede ser de tal material, lo mismo el piso, las paredes también. Democracia y pobreza son ambos fenómenos sociales, culturales, económicos y políticos complejos y multifactoriales, compuestos por diversos elementos que varían. La regla de la mayoría puede ser de diversos materiales, tamaños, y estas características de dicha regla pueden arrojar cierta información acerca de la tendencia hacia la democracia de ciertos sistemas. La regla de la mayoría se puede reducir a momentos y a grupos puntuales. Su naturaleza, ya, la regla de la mayoría se puede reducir a momentos y a grupos puntuales. Su naturaleza instrumental y estática lo permite. En cambio, un proceso dinámico como la constante exaltación de un valor depende de muchos otros elementos. La exaltación de un valor es un proceso, o sea, el valor de la libertad, etcétera. Y la regla de la mayoría es solo un instrumento técnico que dependiendo de cómo se utilice, puede favorecer o no a la exaltación o cristalización de ciertos valores en sociedad. Entonces, aquí ya se cierra con un ejemplo de argumento válido e inválido. Como argumento válido tenemos a la democracia definida como lo siguiente. Democracia, proceso social, político, cultural, económico e histórico, dinámico, complejo, multifactorial, que implica la interrelación de diversos elementos. La regla de la mayoría es un elemento instrumental que en relación a otros elementos forma el fundamento del proceso democrático. La regla de la mayoría no lleva dentro de sí misma ni la esencia ni el fundamento de la democracia. Argumento inválido y falaz. Democracia, forma de gobierno basada en la regla de la mayoría que a su vez constituye la cristalización exacta acerca de la totalidad del proceso democrático y su claridad. ¿Sí? Asumiendo que a mientras más votantes, más libertad. La locura. ¿Ok? O sea, la locura, la locura. Entonces, bueno, nada, lo dejo hasta aquí. Gracias a aquellos que me hayan podido escuchar. Esto yo lo escribí hace 9 años. Fue reencontrarme como con unas ideas que siempre me han habitado. Siempre he sido absoluta crítica de las mayorías. Pero bueno, también digamos como que conectándome con la espiritualidad, entiendo que hay cosas que es imposible evitar. Como dice por ahí el maestro Alejandro Lodi, mejor cooperemos con lo inevitable y me parece que bueno, estar a merced de una mayoría no libre que elige sintiéndose libre es algo que hace 25 años no se puede evitar y sigue siendo un problema y en todos los otros países también está este mismo problema, pero el tema es que todos los otros países no tienen adentro un narcogobierno cartel que, que bueno, que hace más complicado el tema de seguir adjudicándole a las elecciones y a los votos cierto poder. No obstante, pues sí creo que por supuesto que había que ir a votar, pero con esto claro en la cabeza. Ok, o sea, es una cosa ir a votar teniendo claro lo que lógicamente significa tu voto, a ir a votar solo emocionalmente. Ahí la distancia de agua y tierra, de subjetividad pisciana versus lógica virginiana. Y bueno, espero que esto haya sido un aporte, un pequeño grano de arena que no sé hasta dónde pueda llegar. Mi canal de YouTube no es ni el más conocido, ni el más grande, ni el más nada, ni idea de quién escuche esto. Quizás muchos se fastidien a la mitad, porque aparte, por supuesto que los ensayos académicos son como enredados y yo también a veces me puedo enredar un poco escribiendo.
Pero bueno, no obstante, esto está acá y acá lo dejo. Que les sirva a quien les sirva, quizás hasta un estudiante más adelante de teoría política, de politología, te los dejo acá. Y bueno, seguimos. Este es mi aporte a lo que yo considero que es lo que el venezolano tiene que reforzar, que no es reforzar resiliencia y esperanza, sino lógica, estudio concreto y capacidad autocrítica de su propia manera de utilizar el lenguaje. La manera en que hemos utilizado el lenguaje hasta ahora es lo que nos ha llevado a donde estamos hoy como venezolanos y como humanidad. Bye.